Bueno, vamos a hacer un repaso sobre las tareas más importantes, un cierto orden de lo que podemos hacer en el jardín entre otoño y primavera. Y vamos a comenzar, como hicimos con el plan de manejo que organizamos, desde los estratos, ¿verdad? Empecemos desde el césped. Acá yo les puse las comunes que podemos encontrar en los jardines, la bermuda, la grama y el gramillón, porque hay alguna diferencia de manejo entre las tres especies, entre las tres carpetas, digamos, que podemos encontrar. Probablemente ustedes en césped lo han hecho, pero lo vamos a decir rápidamente, eh, que en todos los casos se disminuye la frecuencia de riego. En bermuda se pasa a cero, no se riega más, salvo que hayamos resembrado. Grama y gramillón se continúa con algunos riegos, pero hay que, digamos, monitorear el estado de humedades, no nos excedamos, porque el otoño es una época muy difícil para el césped porque hay días húmedos y oscuros y solemos tener enfermedades fúngicas. Entonces hay que tener bastante cuidado y precaución con el tema de los riegos. Al igual que en otros estratos, en los arbustos se pueden hacer las últimas aplicaciones de hierro en grama bahiana. Yo se los digo porque he visto últimamente en los jardines que estoy visitando clorosis en grama bahiana que se debe justamente a, a la falta de hierro en el suelo, no a la falta, sino a la inhabilidad del césped de tomar el hierro del suelo debido al pH. Entonces, bueno, es la práctica esta de agregar sulfato de hierro con los riegos y hacer riegos posteriores. Sería ya la última aplicación. Puede ser que en gramillón también lo puedan hacer porque le hace bien también el hierro de gramillón, pero tengan cuidado de que ya cuando empieza a hacer frío no sigan con esa práctica, porque las raíces en invierno no van a moverse hacia el riego. El mecanismo en que el césped toma el hierro del suelo no es como el nitrógeno, sino que la raíz tiene que ir a buscarla. Y cuando no hay actividad eh, vegetativa, o hay poca actividad vegetativa, se desperdicia material. Bueno, lo de la bermuda, si no se va a hacer resiembra, como les dije, después podemos conversarlo, tal vez lo han visto ustedes en clase con el profe Sumelsu, si no, cuando terminemos esta clase lo vemos aparte. Les voy a decir que para un jardín común, donde nosotros no solemos hacer resiembra, directamente hay que dejar, y en todos los casos que el césped crezca más alto que lo normal, dejarlo en esas condiciones y eliminar las malezas mecánicamente. Ya lo hemos hablado un poco cuando hablamos del plan de manejo, y suspender totalmente los riegos para evitar el desarrollo de malezas. Cuando hablo de césped también podemos hablar de praderas, estas que están, digamos, en los jardines sustentables, se utilizan bastante las praderas de césped que se dejan a lo mejor un tiempo sin cortar para propiciar el desarrollo de alguna especie nativa que podemos encontrar. Fíjense, el caso de abajo es una praderita con una especie, una asterácea parecida al diente de león, que surge en primavera, ¿no? Que por ahí es un elemento que podemos tomar como extra en el jardín. He visto también en el jardín botánico que al no hacerse cortes aparecen cefirantes. Lo hemos visto también los cefirantes amarillos que aparecen en septiembre y octubre en las isletas vehiculares de allá de la zona de la circunvalación, y le en Núñez. Entonces, bueno, si uno sigue cortando de alguna manera por costumbre o hacen, ¿qué es lo que hacen los jardineros normalmente? Dicen, bueno, ya no vengo más esta temporada, entonces corto el césped bien, bien, bien abajo. Entonces, lo primero que hacen es quitarle las reservas, porque las hojas todavía están funcionando, lo pelan, el suelo se desnuda, la gente riega, entonces empiezan a crecer malezas. Bueno, en el caso de esto que digo, si ustedes dejan de hacer cortes y están atentos a lo que va surgiendo y hacen un monitoreo de eso, pueden seleccionar qué les interesa para la primavera. Vamos a pasar al estrato de las herbáceas. Y como siempre, ¿no? Todas estas tareas deben programarse semanalmente. Habíamos hablado del plan de manejo y siempre nos conviene llevar un registro del desarrollo y la respuesta que las plantas nos van a dar con esto, ¿no? En primavera seguramente
vamos a ver el año siguiente, con estos registros ya hechos también vamos a ver los resultados porque vamos a tener como una especie de pronóstico de lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy viendo, les estoy mostrando ahora, va a quedar grabado, pero es lo que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿no? Y como primera tarea importante, insistimos en el tema del compostero, porque bueno, para nosotros un buen suelo es el secreto de un jardín perfecto, ¿sí? Están llegando el otoño, muchas floraciones, digamos, de final de verano. Recuerden que el otoño o esta época es como el final del ciclo de crecimiento del jardín. Entonces, hemos pasado temporadas ya con lluvias establecidas, con buenas temperaturas, probablemente hemos abonado el suelo, también vamos a tener muy buenos resultados y vamos a tener los jardines como los más, digamos, lo más lindo del jardín, podríamos decir que es en esta época y no tanto en el otoño cuando todo está tan seco. Entonces, tenemos estas especies que les estoy mostrando, que son las que llegan a florecer en otoño, que si ustedes, por ejemplo, no las tienen o no las utilizan, ténganlas en cuenta, porque hay que agregarlas, digamos, al jardín para poder estirar estas floraciones hasta llegado el invierno. Estas son las especies que después vamos a hacerles determinadas prácticas que se las voy a mostrar. La mayoría son herbáceas perennes, así que llevan podas de los ramos florales o en algunos casos división de mata. Fíjense que tenemos los áster, los primeros estos azules, que son especies que también se utilizan para flor de corte, son como de la misma familia, las asteráceas como las margaritas, pero de otoño, y tienen coloraciones muy interesantes, azules, celestes, rosadas y blancas, ¿no? Los pénstemos, que son los que siguen allí en la segunda fotografía, que también son especies bastante fáciles de tener, que empiezan a estar en los viveros como herbáceas perennes, y tal vez nosotros no las tenemos en cuenta, son especies que van a estar florecidas en tandas durante el verano y llegan también hasta el otoño. Después tenemos cefirantes, distintos tipos de cefirantes, el cándido lo podemos tener con floración ahora, estos bulbitos ya vamos a ver clases especiales para bulbos, bulbines que tienen floraciones siempre, los liriopes que, bueno, solamente en esta época en realidad se las usa por el follaje, pero si nosotros acercamos estas plantas a las ventanas o algún tipo de contenedor alto, las vamos a tener más a la vista nuestra, y las salvias. Entonces, acá les muestro salvias leucantas y canas, las achiras, que llegan a su máxima expresión en otoño, y que debiéramos ya en el otoño empezar a suspender los riegos fuertes, ¿no? Y salvo, vieron estos días que hubo como hizo mucho calor, hemos tenido un otoño caliente, digamos, especial para que sigan las plagas y especial para los hongos, caliente y húmedo al principio y seco al final. Entonces, a estas especies se les puede hacer algún riego de base una vez por semana y nada más, pero ya tendríamos que estar empezando que cuando el frío las afecta, se cortan al ras los tallos de las plantas y se lleva todo el compostero. La salvia leucanta, que es esta gris, yo he visto que normalmente se le saca nada más que las espigas florales. No, esto hay que cortarlo abajo, directamente todo, porque al año siguiente esta especie vuelve a brotar de la base, y si no se nos va a hacer toda una maraña de ramas viejas que no van a florecer y ramas nuevas que tienen mucha energía. Lo mismo en el caso de las canas, de las achiras, que ya se las voy a mostrar. En cuanto a las salvias, vamos a tener muchos tipos de salvias que se están usando mucho en este momento. Tenemos las salvias gregui, las microfilas, y bueno, leucanta no, es guaranítica, la que está acá en este lugar, la salvia guaranítica, que las salvias gregui tienen un comportamiento diferente al de las leucantas y guaraníticas. No son especies que se tengan que podar con intensidad, sino que hay que tener cuidado con esto. Simplemente son podas ligeras donde quitamos partes leñosas, y como son especies que nos van a acompañar bastante tiempo sobre el invierno, sobre todo la gregui y la microfila, vamos a hacerle abonados y ciertos riegos durante el invierno, ¿no? En cambio, estas salvias, las guaraníticas, tenemos que saber bien si la que tenemos es la común o están, por ejemplo, la mexicana, otra que se llama Amistad, la Indigo Spice y demás, que son híbridas.
La guaranítica es una especie nativa del norte de Argentina que tiene crecimiento con rizomas. Entonces, rizomas o raíces gemíferas, no recuerdo bien, pero que esa sí la podemos cortar a la base. En cambio, las híbridas en realidad son matas sedentarias, son matas que no son sedentarias, que se establecen en un lugar y con esas tenemos que tener un manejo un poco más delicado, sin ser tan rigurosos con la poda. Si vamos a las herbáceas perennes, en los casos en que ya tengamos un exceso, digamos, de plantas dentro de los canteros, procede a hacer la división de matas. Para el caso de los lirios, bueno, la división de matas, esto también les quiero contar, creo que lo habíamos, no sé si lo hablamos, no, con ustedes no, el año pasado estuvieron con la Ale, tal vez lo hablaron. Las matas de las herbáceas perennes, como regla general, conviene dividir las 2 estaciones antes de la estación en que florecen. En general, los lirios, cuando las estaciones estaban más ordenadas, por decirles que no había tanto cambio climático, los iris germánica florecían en primavera. Entonces siempre la división se hace, como les digo, 2 estaciones antes, corresponde al otoño. Se levantan las matas en esta época, se quitan las partes podridas, digamos, de los rizomas, que suelen, como se amontonan mucho, empiezan como a crecer un rizoma sobre el otro. Recuerden que son tallos, ¿no? Es como una poda. Entonces se procede a eliminar toda esa parte vieja, se levantan las plantas, se las poda de este modo para evitar que haya una deshidratación del follaje y se las vuelve a plantar. Con nosotros en clase, si tenemos la suerte de vernos la semana próxima, ya vamos a ver de qué modo vamos a orientar los rizomas en la plantación. También se pueden, es una forma de dividir las plantas y de reproducirlas, ¿no? Porque si nos sobran plantas, las llevamos a envase. Lo mismo ocurre con los hemerocalis. Hemerocalis tenemos una cantidad de híbridos impresionantes. Hay hemerocalis que desaparecen y otros que no. Esto lo vamos a ver en la clase de bulbosas, pero también es una especie que florece en primavera y después octubre, noviembre, hay algunas que son reflorecientes en verano. Las divisiones se hacen en esta época. Los agapantos ocurre exactamente lo mismo. Cuando todas estas plantas, el equilibrio de ver cuándo se las divide consiste justamente en observar ya cuando el cantero está súper poblado y sobre todo cuando las plantas empiezan a crecer más pequeñas y las hojas empiezan a tomar coloraciones más amarillentas. Bueno, ya en ese caso es cuando estamos viendo que está realmente agotado el sustrato y tendríamos que estar haciendo el recambio, ¿no? de la división de matas. Las achiras, que son también tan agresivas, si se quiere, que son tan útiles en el verano, acá les estoy mostrando un cantero que tiene achiras. Bueno, esta es la nativa, esta es una que no es nativa, pero bueno, son todas especies americanas, y esto que está acá es la que le llaman mariposa griega, que florece ahora en este momento con flores blancas muy perfumadas. Son todas especies que nos acompañan hasta el otoño y que ya cuando viene el primer frío conviene cortarlas a la base, y si queremos reproducirlas, ya para tenerlas listas para primavera, levantar los rizomas. Acá tenemos, fíjense, esto que ven acá es un tallo viejo y tenemos los rizomas nuevos, que probablemente esto es una foto de primavera. En primavera puede ser que tengamos así, y tal vez en este otoño que todavía está caliente podamos ver esto, ¿no? Entonces es importante que las matas de achira, si las queremos tener ordenadas y con el tamaño, digamos, que uno le dio al cantero, levantarlas y volver a dejar el mismo espacio ocupado por rizomas, porque si no nos va a invadir todos los bordes. La tulbalgia también es una especie que se puede dejar bastante tiempo las matas hasta que observemos este cansancio, digamos, por decirlo, en las plantas. Es una buena época para dividirlas ahora, en este momento, y lo que tiene de lindo la tulbalgia es que podemos dividir bastante las plantas, porque estas sí aceptan que a las matas las achiquemos bastante. Hacerlo siempre, yo la tulbalgia, la verdad que tiene un olor tan feo que siempre me pongo guantes porque después es bastante difícil quitarme el olor de estas hojas. Si vamos allá a los canteros y borduras, bueno, hay 2 situaciones. Podemos tener canteros ya con plantas establecidas, como es este caso. Ven, acá hay agapantos, hay tulbalgias de las cuales estuve hablando,
Y hay sectores del cantero con especies, que esta es una margarita de estas tipo margarita africana, aquella también, esos crisantemum que fueron de primavera, ya están bastante feos, entonces a esta planta yo 2 años los corté a la base y la hice reflorecer, pero en este caso prácticamente lo que hago es quitarla y preparar el suelo para poner alguna especie de invierno, tal vez alguna floral de estación o bulbosas como vamos a ver más adelante. Si queremos armar un cantero, como hicieron ustedes o como hablaron el año pasado en ambiente y jardinería, remover, digamos, todo lo que es rizoma de césped, incorporar las compost. A mí me gusta dejarlo al cantero 1 o 2 semanas como para que todo esto se vaya, digamos, mineralizando de alguna manera, después eso iba a dejar en barbecho y después plantar o sembrar las florales de invierno, que habremos tenido semillas tomadas de la primavera, de las plantas, por ejemplo, los cosmos, bueno, todo lo que se levantó del año pasado, que ya esas semillas las guardamos, ahora tenemos que empezar con las caléndulas, acá les voy a mostrar qué. Podemos hacer siembras de asiento, es decir, directamente en el suelo, de caléndulas, conejitos, cholcias, estaban en la Plaza de la Música, se habían perennizado. La cholcia es una planta que se puede sembrar tanto en otoño como en primavera y es una herbácea perenne y se resiembra automáticamente, sola, digamos. No sé si conocen estas, que son las aquilegias, que se las pongo porque si ustedes van a los viveros van a encontrar los paquetitos de semillas y les recomiendo las semillas de un vivero que se llama El Botánico, que son del sur de Argentina. No todas las especies que andan en el sur de Argentina las podemos tener en Córdoba, pero en este caso las aquilegias, por ejemplo, dianthus penstemon, sí los podemos tener y sería como una novedad en el jardín cuando, digamos, siempre usamos lo mismo, ¿no? Poder cambiar. Acá también les pongo controlar babosas y caracoles, porque en los canteros de herbáceas perennes, que habíamos visto antes, caso de los hemerocalis, agapantos y demás, durante todo el verano pudo haber habido ya un desarrollo de babosas y caracoles y ya cuando las plantas crecen menos se ven bastante más afectadas en otoño, ¿no? Entonces hay que retirar esto permanentemente, sobre todo porque se mantiene mucho la humedad.